Buenas tardes, profesor. Bueno, en esta ocasión le vamos a presentar la transformada de Laplace aplicada a cuatro modelos con su función de transferencia, con mi compañero Enrique Hidalgo y el que está hablando ahora mismo, Javier Plaza. Bueno, el primer sistema consta de un modelo eléctrico y para este caso, como todos sabemos, se debe aplicar el método de mallas y las leyes de Kirchhoff. Para la primera malla se toma en cuenta el voltaje de entrada I de t, eh, luego igual a la ley de Ohm que surge en la resistencia, más la derivada que existe en la corriente 1 y 2 en la inductancia. En este caso se tomó la corriente 1 y 2 ya que está entrelazada en las dos mallas. Para la malla 2 se hizo exactamente lo mismo que la primera. Se tomó en cuenta primero la derivada de la corriente 2 y luego menos la derivada de la corriente 1. Bueno, más la ley de Ohm de la resistencia 2 en este caso, más el voltaje que surge en el condensador, que es 1 partido en C por la integral de, en este caso, la corriente 2 de T, igual a cero. Y para la malla 3 se tomó como punto de referencia el voltaje de salida de T, igual al voltaje que surge en el condensador C1. En este caso se busca la función de transferencia entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, a base de S. Bueno, aplicando la transformada de Laplace, como sabemos que a toda base de S, como se muestra ahí. Y bueno, en este caso, para la resolución de la función de transferencia, lo que se hizo fue primero trabajar con la ecuación 3. Se despejó I2 de S, como se ve ahí, en medio de la imagen. Se pasó CS multiplicando al lado izquierdo de la igualdad, obteniendo el valor de I2 de S. Luego se continúa con la ecuación 2, como se muestra al final, donde lo que se hizo ahí en pasos sencillos fue todos los valores que tenían I2 de S pasaron al lado izquierdo de la igualdad y al lado derecho los que no. Se factorizó por I2 de S y ya factorizado I2 de S, lo que se hace es reemplazar I2 de S en la ecuación 2, como se muestra en la parte superior. Y queda CS por BO de S marcado en rojo, por el conjunto de paréntesis igual a LS por I1 de S. Bueno, aquí donde se muestran dos flechas azules, se hicieron dos operaciones matemáticas. En este caso, la primera fue que CS pasó multiplicando dentro del paréntesis por cada valor y el LS marcado en rojo pasó al lado izquierdo dividiendo de la igualdad, obteniendo el valor I1 de S como se muestra un poquito más abajo. Y bueno, como dice ahí, obteniendo el valor de I1 de S y I2 de S, se trabaja con la ecuación 1, finalmente donde se factoriza por los valores que tienen I1 de S y I2 de S, igual que en la ecuación 2, y ya factorizado I1 de S y I2 de S se reemplaza. Donde, como vemos al final de la ecuación, se muestra el reemplazo en rojo. Y como existe una fracción ahí, dividido en LS, lo que se hace para quitar dicha fracción es multiplicar toda la ecuación por dicho denominador. En este caso, ya multiplicado toda la ecuación 1 por LS, queda LS por BIDS por el lado izquierdo, y al final, enmarcado en rojo, se multiplicó por CS. LS se multiplicó por CS. Y bueno, como se muestra en pantalla, hay dos paréntesis verdes en la parte superior que se multiplicó valor a valor. Eh, y más abajo, haciendo la multiplicación, se eliminaron términos semejantes. En este caso solamente fueron dos. Y un poquito más abajo, en el recuadro rojo, se ordenó a base de S. En este caso es una ecuación de segundo orden. Y bueno, para su función de transferencia, dicho recuadro pasó viviendo al lado izquierdo de la igualdad, mientras que el B de S, que está al lado izquierdo en un círculo azul, pasó dividiendo al lado derecho de la igualdad, obteniendo finalmente em, la función de transferencia para el modelo eléctrico. Para el modelo mecánico, consta de dos masas
con una posición I1 y otra posición I2. En este caso se aplica la segunda ley de Newton, eh, tomando en cuenta la masa. Para la masa 1 se tomó en cuenta la fuerza que ejerce hacia abajo, U de t, menos K1 por la posición I1 de t, menos el amortiguador de la derivada de la posición 1 y 2, ya que está entre las dos masas. Eh, Tanto el amortiguador como el resorte están en negativo, ya que se oponen a la fuerza. Y para la masa 2 o la ecuación 2, se hizo exactamente lo mismo que la primera, pero se tomó en cuenta la derivada de la posición 2 y luego la posición 1, menos el resorte que está al lado derecho de la imagen en una sola línea, por la posición I2. Bueno, aplicando la transformada de Laplace, queda todo a base de S. Y bueno, lo que se hizo en la parte superior fue quitar dichos paréntesis que existían en el amortiguador B1, tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2, quedando valores en positivo, los que se muestran en rojo. Bueno, y en la resolución de la función de transferencia, lo que se hizo fue primero trabajar con la ecuación 2, que al lado izquierdo de la igualdad pasaron todos los valores que tenían I2 de S y al lado derecho los que no. Se factorizó por I2 de S, como se muestra ahí, en rojo, y luego dicho conjunto de paréntesis pasó dividiendo al lado derecho de la igualdad, obteniendo el valor de I2 de S. Ya obteniendo el valor de I2 de S, se trabaja con la ecuación 1. En la ecuación 1, se hizo exactamente lo mismo que en la ecuación 2. Al lado izquierdo pasaron todos los valores que tenían I1 de S y al lado derecho los que no. Luego I2 de S se reemplazó en la ecuación 1. I2 de S se reemplazó en la ecuación 1, como se muestra en un recuadro azul, B1 de S por I1 de S, y luego donde se muestran las flechitas hacia arriba indicando a B1 de S, ahí se multiplicaron entre sí. Y como en el caso anterior, como existe una fracción ahí, lo que se hace es multiplicar toda la ecuación por dicho denominador, que se hizo en el paso siguiente, que está como al medio de la pantalla. Donde se muestran los dos corchetes azules, ahí lo que se hizo fue multiplicar valor a valor los dos paréntesis. Y un poquito más abajo se eliminaron dos valores por términos semejantes. Y ya la siguiente se ordenaron a base de S. En este caso es una ecuación de cuarto orden. Y dicho ordenamiento se hizo para poder calcular la función, o sea, para graficar en MATLAB y en Simulink. Y bueno, ya buscando el valor, la función de referencia entre I1 de S y U de S, lo que se hizo fue tomar todo ese conjunto ordenado a base de S al lado derecho de la igualdad, pasó dividiendo, mientras que el U de S que se encuentra al lado derecho de la igualdad pasó al lado izquierdo, obteniendo la función de transferencia. Bueno, y por temas de que mi compañero se supone que iba a mostrar las simulaciones, yo no puedo abrir mi MATLAB ya por problemas de RAM, porque lo único que puedo hacer es tener solamente MATLAB abierto, porque si no se me apaga el computador. Así que para el primer sistema, ya obteniendo cada uno de los pasos, se colocó valores estándar para no tener problemas con el gráfico, y en el gráfico de MATLAB se obtuvo dicho gráfico, que fue de forma creciente hacia arriba y se mantuvo en el valor 1. Partió de 0 y se mantuvo en el valor 1. Y para el caso de Simulink se tomó en cuenta eh, el mismo gráfico sin control y con control. Y un poquito más abajo vemos que el que está sin control, que es el amarillo, se muestra con mm, manteniéndose en 1, mientras que el con control se como que oscila un poco y se mantiene en el valor 1. Para el segundo sistema,
lo que se hizo fue exactamente lo mismo. Se tomaron valores que fueron vistos en clase, porque estos valores son estándares, entonces para no tener problemas con la simulación, se tomaron valores estándares. Esto fue el gráfico que se mostró en MATLAB, que se consiguió en MATLAB, y, y se hizo exactamente lo mismo que el anterior. Se tomó dicha señal con control y sin control, como se vio en clase, con el controlador PID. Y bueno, este es lo que se muestra, que no se ve muy bien, pero el rojo es el sin control, en este caso, y el azul, que como que empieza en cero y se mantiene en uno, circula un poquito y se mantiene en uno. Y eso es todo en mi caso.